Estás tirando todo a la basura, gritó mi hermana Rachel, caminando de un lado a otro por la sala de estar de nuestros papás, como un animal enjaulado. El negocio, tu futuro, todo lo que papá construyó. Yo me quedé sentada en el sofá de cuero, mirando su show con una diversión distante. Mis papás, Richard y Diana, estaban de pie junto a la chimenea. Sus caras eran máscaras de decepción y enojo. ¿Un viaje de mochilero por Asia? La voz de mi papá sonaba tranquila, pero cortante. ¿Así es como pagas todo lo que te hemos dado? Mi nombre es Julia Chin, y a los 28 años estaba a punto de enseñarles a mi familia la diferencia entre lo que creen y lo que es. La división de tecnología necesita tu ayuda, no puedes simplemente dejarla por una aventura hippie. Casi me reí de eso. La división de tecnología de la que hablaba era mi creación, un brazo de transformación digital que había creado dentro del negocio tradicional de importación y exportación de la familia. En 3 años, la había convertido en el sector más rentable de la empresa. Pero Rachel, siempre la hija perfecta, lo veía solo como una pieza más en el imperio de papá, un imperio que ella quería heredar. Ya presenté mi renuncia, dije en voz baja. El equipo sabe qué hacer, todo está bien documentado. La voz de mi mamá se quebró. Julia, esto no se trata de documentación, se trata de responsabilidad con la familia. La miré. Su rostro, una fachada cuidadosamente mantenida de madre tradicional china, siempre poniendo a la familia primero. Si tan solo supiera que mi vuelo salía mañana. Ya empaqué mi departamento, dije, alisando mi blusa. Si sales por esa puerta, dijo mi papá, con voz glacial, no esperes ningún apoyo de nosotros. Ningún fondo fiduciario, ninguna acción en la empresa, nada. Los ojos de Rachel brillaron con triunfo. Ella había estado esperando esto. Lo supe en cuanto anuncié mis planes de viaje hace 2 semanas. Estaba trabajando para que mis papás me pintaran como irresponsable, desagradecida, rebelde. Lo que ninguno de ellos sabía era que esto era exactamente lo que había estado planeando. Entiendo, respondí, recogiendo mi bolso, me despedí mientras caminaba hacia mi auto. Podía escuchar a Rachel siguiéndome. Estás cometiendo un gran error, gritó. Volverás arrastrándote cuando se te acabe el dinero. Sonreí al pensar en la computadora portátil encriptada que tenía en mi bolso, los contratos esperando ser firmados, los acuerdos que había estado preparando durante meses en Asia, mientras ellos pensaban que estaba tirando mi futuro a la basura con una aventura de crisis de la mediana edad. En realidad, estaba a punto de cerrar la mayor adquisición tecnológica en la historia de nuestra industria. Mi teléfono vibró cuando encendí el motor. Un mensaje de texto de Mike, mi desarrollador principal, todo está en su lugar. El equipo de Singapur está listo. Perfecto. El viaje de mochilero no era más que una gira de negocios cuidadosamente planeada durante el año pasado. Identifiqué 6 nuevas empresas tecnológicas prometedoras en Asia, cada una con un potencial revolucionario, pero que luchaban por conseguir capital y acceso al mercado, mientras yo dirigía la división tecnológica de mis papás. Había estado construyendo relaciones con estas empresas en secreto, creando vehículos de inversión independientes y preparándome para este momento. Liquidé mi fondo fiduciario hace meses, lo convertí en criptomonedas y cuentas en el extranjero antes de que alguien pudiera detenerme. Rachel estaba tan segura de que yo perdería las acciones que ya las había vendido a través de una empresa fantasma. Pero yo tenía todo lo que necesitaba para transformar estas nuevas empresas en un imperio tecnológico que haría que el negocio tradicional de mi familia pareciera una tienda de esquina. Pero primero, tenía que hacerles creer que ellos habían ganado. Esa noche, me registré en el Four Seasons, que no era exactamente alojamiento de mochilero, pero tenía que mantener las apariencias. Mañana, abordaría un vuelo de primera clase a Singapur, donde la primera de mis adquisiciones potenciales me estaba esperando. Mi teléfono sonó de nuevo, otro mensaje de Mike, Rachel ya se está mudando a tu oficina. ¿Quieres que active el protocolo? El protocolo hecho era nuestro mecanismo de seguridad, una serie de migas de pan digitales cuidadosamente planeadas que llevarían a Rachel exactamente por el camino equivocado, mientras intentaba tomar control de mi división. Ella encontraría suficiente información para pensar que entendía todo, pero en realidad no entendería nada. Háganlo, le respondí al mensaje. Mike se encargó de que encontrara la carpeta secreta. Esa carpeta contenía meses de informes falsos y código intencionalmente defectuoso,
una búsqueda digital inútil que la mantendría ocupada durante semanas mientras ejecutábamos nuestros planes reales. Pedí servicio de habitaciones y abrí mi computadora portátil, revisando los detalles finales para mañana. La primera empresa en mi lista era una empresa de inteligencia artificial en Singapur que estaba desarrollando algoritmos revolucionarios de aprendizaje automático. Su tecnología podía revolucionarlo todo, desde operaciones financieras hasta diagnósticos médicos, todo estaba severamente infravalorado. Mi teléfono se iluminó con una llamada de mi mamá, pero la dejé pasar al buzón de voz. Julia, su voz sonó un poco quebrada, por favor, no hagas esto, tu padre, podemos hablar de esto, vuelve a casa. Borré el mensaje y volví a mi trabajo. Eventualmente lo entenderían, o no, de cualquier manera, ya había terminado de jugar según sus reglas. A la mañana siguiente, cuando mi vuelo despegaba, recibí un último mensaje de Rachel: espero que disfrutes durmiendo en hostales. Algunos de nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Sonreí mientras bebía mi champán en primera clase y comencé a redactar el papeleo de adquisición para lo que se convertiría en un acuerdo de $30 millones. El juego estaba en Singapur. Brillaba bajo el sol de la mañana cuando mi auto se detuvo frente al Hotel Raffles. Marcus W., director ejecutivo de Yore Technologies, estaba esperando. Me saludó calurosamente. Finalmente, dejé de actuar como directora técnica junior. Sonreí. Marcus era uno de los pocos que conocían mis verdaderos planes. Habíamos estado colaborando en secreto durante meses, sentando las bases de lo que estaba a punto de suceder. Probablemente esté redecorando mi oficina mientras hablamos, dije, aceptando el café que me ofreció. ¿Viste el último cebo que ella tomó? Él sacó su tableta y me mostró imágenes de vigilancia de los servidores de su empresa. Ahí estaba Rachel, iniciando sesión con mis antiguas credenciales, descargando lo que pensaba que eran archivos confidenciales de Yore. Anoche, accedió a los datos de Honeypot 3 veces. Tu hermana es muy persistente, dijo. Los archivos confidenciales en realidad eran señuelos cuidadosamente elaborados, con suficientes datos reales mezclados con desinformación sutil para enviar a cualquier competidor por el camino equivocado. Rachel, en su afán por demostrar que era digna de dirigir la división tecnológica, estaba caminando directo a nuestra trampa. Perfecto, dije, sacando mi computadora portátil. ¿Comenzamos el próximo 4? Las horas fueron intensas. Finalizamos los términos de adquisición, firmamos el papeleo preliminar y pusimos en marcha una serie de transferencias de acciones cuidadosamente planificadas. Para el almuerzo, yo poseía el 51% de Acore Technologies. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi papá: Rachel dice que estás intentando acceder a los servidores de la empresa desde el extranjero. Deja esta tontería y vuelve a casa. Le mostré el mensaje a Marcus y se rió entre dientes: si supieran que no he accedido a sus servidores en meses, todo lo que ven son respuestas automáticas que configuramos. Rachel probablemente está convencida de que está rastreando mis intentos desesperados por salvar mi dinero de viaje. Hablando de eso, abrí mi aplicación bancaria encriptada. La primera transferencia bancaria se completó, $10 millones a la cuenta corporativa de Aore. La adquisición fue oficial. Marcus levantó su vaso de agua, brindando por la nueva CEO de Aore Technologies y por la fase 1 de la Operación Fénix. Durante la semana siguiente, me moví por Singapur como si fuera una reunión a la sombra con líderes tecnológicos e inversionistas que habían estado esperando este momento. Todos conocían el apellido Chen, pero pocos se habían dado cuenta de que la hija irresponsable había estado construyendo silenciosamente su propia red. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de casa. Rachel, tus códigos de acceso ya no funcionan. Adivina. Deberías haber pensado en eso antes de abandonar el barco. Mamá, la junta está muy decepcionada de ti. Por favor, deja esta tontería. Papá, lo que sea que creas que estás haciendo, no va a funcionar. Vuelve a casa antes de que nos avergüences más. Cada mensaje confirmaba que mi plan estaba funcionando. Estaban tan convencidos de su propia narrativa, la hija rebelde en una aventura equivocada, que no podían ver lo que realmente estaba pasando. Entonces llegó el mensaje que estaba esperando de mí: que Rachel encontró los archivos del prototipo. Está convocando una reunión de emergencia de la junta. Los archivos del prototipo contenían planos para una plataforma de comercio impulsada por publicidad, algo que parecía revolucionario en la superficie,
pero que en realidad estaba diseñado para fallar de formas predecibles. Rachel, ansiosa por demostrar que podía manejar la división tecnológica, seguramente impulsaría el desarrollo a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo hasta que se dé cuenta de que es un callejón sin salida?, le pregunté a Mike durante nuestra videollamada nocturna. Un par de meses como mínimo, respondió. Para entonces, estaremos listos para lanzar la plataforma real a través de Yore. Mi siguiente parada fue Seúl, donde una startup de computación cuántica estaba esperando. Su tecnología, combinada con los algoritmos de Yore, formaría la base de algo sin precedentes. Pero primero, tenía que mantener mi cobertura. Publiqué cuidadosamente fotos seleccionadas en redes sociales, yo en lugares turísticos, fingiendo estar alojándome en hoteles económicos, mientras en realidad estaba trabajando en suites de lujo, luciendo como una viajera despreocupada. No pude resistirme a comentar. Espero que estés disfrutando de gastar tus ahorros en comida callejera mientras algunos de nosotros estamos corriendo un negocio real. De hecho, estaba disfrutando de una cena de estrellas Michelin con el equipo de computación cuántica cuando vi su comentario. La ironía no pasó desapercibida para mis compañeros de cena. ¿Tu hermana todavía no sospecha del Dr. Park?, preguntó Rachel. Ve lo que ella espera ver, respondí, firmar otro contrato de adquisición. Todos lo hacen al final de la segunda semana. Yo ya era dueña de 2 empresas de tecnología de vanguardia y estaba en negociaciones para una tercera. Mi inversión inicial de $30 millones ya estaba mostrando resultados, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Porque en casa, Rachel estaba a punto de descubrir exactamente qué pasa cuando construyes una plataforma usando código comprometido, y estaría lista 3 meses después de mi viaje de mochilero. Estaba sentada en una oficina en un ático en Hong Kong cuando llegó el mensaje que había estado esperando. Emergencia. Mike envió un mensaje de texto: el prototipo de Rachel se estrelló durante la demostración para inversores. Fallo total del sistema. Tu padre está furioso. Bebí un sorbo de mi café mirando el amanecer sobre el puerto Victoria, justo a tiempo. En cuestión de minutos, mi teléfono explotó con mensajes. Rachel, ¿qué hiciste con estos archivos? Nada funciona. Mamá, tu hermana está devastada. ¿Cómo pudiste sabotearla así? Papá, la junta se reunirá en 1 hora. Has destruido nuestra reputación. Reenvié los mensajes a mi equipo legal. Todo lo que necesitaba documentar para lo que venía después, ¿debería contarles sobre el sistema de respaldo? Mike preguntó durante nuestra videollamada segura. Todavía no, respondí. Veamos qué tan profundo cavan. El sistema de respaldo era en realidad una nueva plataforma comercial del núcleo, la versión real de lo que Rachel había intentado construir a partir de los poderosos archivos COI. Mientras ella luchaba con códigos corruptos y falsos comienzos, nosotros habíamos estado perfeccionando silenciosamente la tecnología. Mi teléfono sonó. Rachel me llamaba por primera vez en 3 meses. Perra vengativa, gruñó. Plantaste esos archivos. ¿No me preparaste para fallar? Mantuve mi voz tranquila, ¿o simplemente asumiste que podías manejar la tecnología que no entendías? La Junta está pidiendo una auditoría completa. Las acciones de papá han caído un 15% desde entonces. ¿Estás contenta ahora? Revisé mi panel de operaciones. Las acciones de la empresa familiar Chen estaban cayendo en picada, lo que significaba que era hora de la fase 3. En realidad, Rachel, dije, estoy muy feliz. Revisa tu correo electrónico. Colgué y envié el comunicado de prensa preparado previamente a cada medio de noticias financieras importante de Asia. Chen Dynamics anuncia una revolucionaria plataforma de comercio de inteligencia artificial, pero no fue la empresa de nuestro padre la que hizo el anuncio, fue Chente Solutions, mi nueva empresa construida a partir de las adquisiciones que había hecho durante mi viaje de mochilera. En cuestión de 1 hora, la historia estaba en todas partes. La hija pródiga no había estado huyendo, había estado construyendo un imperio. Por supuesto, combiné tecnología con computación cuántica y otras 3 adquisiciones estratégicas. Creé algo sin precedentes. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre. ¿Qué has hecho? Su voz apenas estaba controlada. Construí algo propio, respondí, sin el apellido, sin sus conexiones, solo yo, mis habilidades y las personas que creyeron en mi visión.
La Junta quiere respuestas, nuestros inversores están abandonando el barco. Deberían hacerlo, dije, porque en aproximadamente una hora Change Solutions saldrá a bolsa y estamos ofreciendo comprar su tecnología, su división, con un descuento muy generoso considerando sus recientes dificultades. El silencio del otro lado era ensordecedor. ¿Planeas hacer esto?, finalmente dijo. Toda la historia de Mochilero, los archivos que Rachel encontró, aprendí del mejor. Papá, siempre dijiste que los negocios se trataban de estrategia sobre ver 10 pasos adelante. La IPO fue un éxito histórico. Al final del día, mi empresa estaba valorada en más de 500 millones de pesos, mientras tanto, el negocio familiar Chen había perdido casi el 40% de su valor de mercado. Rachel envió un mensaje final: podrías haberme dicho, como me dijiste sobre convencer a papá de que me pasara por alto para un ascenso el año pasado. Le respondí, o sobre sabotear mis propuestas originales para la división de tecnología. Ella no respondió. Una semana después, regresé a Singapur, esta vez abiertamente como la CEO de la empresa de tecnología de la que más se habla en Asia. A los medios les encantó la historia de la hija que convirtió un viaje de mochilero en un imperio empresarial. Mis padres finalmente aceptaron mi oferta: comprar su división tecnológica. No tenían muchas opciones, sus inversores exigían acciones después del desastre del prototipo. Rachel dejó la empresa. Lo último que supe es que estaba tratando de lanzar su propia empresa. Le deseo suerte, la necesitará. En cuanto a mí, me quedé. La mochila que compré para mi viaje está en mi oficina como un recordatorio de que, a veces, la mejor manera de ganar no es luchar contra la historia que la gente cuenta sobre ti, es dejar que la crean hasta el momento perfecto para revelar la verdad. Mi madre finalmente. Meses después, durante una tensa cena familiar, me preguntaste por qué pasar por todo ese engaño, por qué no simplemente nos cuentas tus planes. La miré, luego a mi padre, luego a la silla vacía de Rachel. Porque nunca me hubieras creído capaz de esto si lo hubiera hecho, dije. Necesitaba subestimarme para descartarme. Era la única forma en que podía construir algo verdaderamente mío. No podían discutir eso. Hoy, Change Solutions está valuada en más de 2.000 millones de pesos. Estamos revolucionando todo, desde el comercio financiero hasta el diagnóstico médico. El negocio familiar ahora es una pequeña subsidiaria de mi empresa, un hecho que todavía enfurece a Rachel. A veces, cuando trabajo hasta tarde en mi oficina, miro esa mochila y sonrío. El mejor viaje que he aprendido no son siempre los que le dices a la gente que estás haciendo. Y a veces la mayor victoria no está en demostrar que las personas están equivocadas, está en dejarles creer que tienen razón hasta que es demasiado tarde para que hagan algo al respecto. En cuanto a los 30 millones de pesos que invertí inicialmente, el mejor dinero que he gastado. No solo por el retorno de la inversión, sino por la expresión de sus rostros cuando se dieron cuenta de que su irresponsable hija los había superado a todos. La mejor venganza, después de todo, no es solo éxito, es éxito que nunca lo vieron venir. Nota final: la familia Chen todavía tiene cenas semanales. Sus tranquilos asuntos ahora están llenos de conversaciones cuidadosas y una cortesía calculada. Rachel asiste ocasionalmente y se va temprano, incapaz de soportar la vista de mi éxito. Mis padres son más aceptantes, habiéndome dado cuenta finalmente de que su intento de controlar mi futuro solo me empujó a crear algo más grande de lo que habían imaginado. Y yo mantengo esa mochila visible en mi oficina como recordatorio de que a veces tienes que dejar que la gente piense que estás perdido para encontrar exactamente lo que estás haciendo y llegar donde se supone que debes estar.